a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Auto se incendió delante de la bomba en Pontón. Se firmó un MOU entre el gobierno y WEP para la tarifa de agua de los conuqueros. Las tensiones aumentan en el Medio Oriente. Son más y más las víctimas mortales. Una joven colombiana quiere hacer justicia por el asesinato de su mamá. Revelación de sexo de un bebé genera polémica por la reacción de los futuros papás. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un incidente que ocurrió el día de ayer delante de la bomba de gasolina en Pontón. En esta oportunidad, un vehículo que se encontraba allí empezó a incendiarse en la parte delantera, allí en su motor. Ayer lunes en la mañana, delante de la bomba de gasolina que está ubicada en la parte del Pontón, un vehículo marca Audi empezó a incendiarse en la parte delantera en este terreno. El personal activo de inmediato allí puso el sistema de seguridad para evitar cualquier situación y llamó a la alarma de las autoridades. Con las mangueras ellos mismos entraron en acción y comenzaron a apagar este motor que se estaba incendiando. La policía de forma rápida se presentó y allí cerró la vía, en donde un rato después que este vehículo se encontraba allí, se estaba incendiando. Los bomberos también entraron en acción de una forma táctica y rápida para que a través de sus mangueras lograran allí con bastante agua apagar este motor. Cambiando de tema, bajo la orden de la Fiscalía de Aruba, decidieron detener una vez más al conductor que también estuvo envuelto en el fatal accidente del pasado miércoles en la madrugada. Sabemos cuál fue el lamentable desenlace en donde la joven de origen colombiano falleció, pues en este momento, una vez más, se abrió esta investigación. Desde el pasado miércoles en la madrugada, cuando se llevó a cabo el lamentable accidente en la L.G. Smith Boulevard en Oranjestad, allí detuvieron al conductor del vehículo que también estuvo envuelto en el accidente. El motivo era que estaban haciendo la investigación para ver si esta persona estaba o no bajo los efectos del alcohol, debido a que al momento en que le hicieron la prueba de alcoholemia no logró mostrar bien el resultado. Sin embargo, allí en la guarda de la policía se dieron cuenta que de pronto estaba un poco alicorado, pero no mucho, por eso lo dejaron ir a su casa. Ahora que lastimosamente es un desenlace fatal y que la pasajera de esta moto falleció y sabemos que también la otra persona se está recuperando, el tratamiento especializado indicaron que el fiscal decidió una vez más detener de nuevo al conductor. Al parecer, ahora lo están incriminando, conocido como homicidio culposo. En este accidente entre un auto y una motocicleta, allí el joven de 24 años de edad está seriamente herido en el hospital, mientras que la otra joven, en este caso Luisa de 21 años, lastimosamente perdió la vida debido a las lesiones. Cambiando de tema, el día de ayer el ministro de Naturaleza, el señor Ursel Arens, en nombre del gobierno de Aruba, conjuntamente con WEP, firmaron un MOU, un memorando de entendimiento, para así poderles dar a los conuqueros una tarifa baja del agua y que de esta forma puedan continuar con su agricultura. En el Día Internacional de la Comida se llevó a cabo la firma de un MOU, un memorando de entendimiento entre el gobierno de Aruba en presencia del ministro de Naturaleza, encargado con el sector primario, el señor Ursel Arens, conjuntamente con el señor Alfredo Colman, director de WEP Aruba Envei. Este primer MOU fue firmado en el año 2020 y Santa Rosa está sumamente contento de poder continuar con la cooperación de WEP Aruba y seguir con esta ayuda grande para los conuqueros comerciales y a la vez con los conuqueros pensionados. El gobierno ha trabajado sobre un acuerdo de forma conjunta con WEP y Santa Rosa para poder llegar a esta extensión de este memorando y ofrecerle a los conuqueros una tarifa de agua más económica,
Con esta tarifa nueva, también que sabemos que es una tarifa más baja, se estimula la agricultura en nuestra isla para poder garantizar la seguridad de la alimentación que queremos ver y que crezca en la isla. Según el ministro Ursel Arens, este memorando de entendimiento y la tarifa más baja les dará al sector primario de Aruba un empuje. Este MOU es por un periodo de 2 años con la meta para formar una cooperación duradera entre Santa Rosa y Web Aruba Envy. Cambiando de tema, bajo el marco del ministro de Turismo, el señor Dangui Oduber, pero también la Oficina de Turismo de Aruba, ellos tienen un proyecto para poder embellecer y darle arte a esta torre que está ubicada delante de la policía allí en la playa, o también lo que se conoce como la playa en Palm Beach. La intención es que las personas que están interesadas en hacer su oferta puedan también inscribirse y registrarse y de esta forma participar. En el marco del manejo del turismo, el ministro de Salud Pública y Turismo, en colaboración con Aruba Tourism Authority, tienen el deseo de realizar este proyecto conocido como Palm Beach Tower Art Project. Es un proyecto de arte en la torre de Palm Beach que está situada delante donde se conoce la policía, esta playa. La descripción breve de este proyecto es para diseñar y construir una obra de arte en forma de relieve en esta torre que está recién renovada en Palm Beach. La petición para aquellas personas que tienen interés de hacer este trabajo bajo los aspectos con la estructura artística y de una naturaleza especial. Lo que se entiende en este momento es que se desea hacer una exploración preliminaria para así poder sondear el interés de los posibles interesados. Considerando lo mencionado, hacen una apelación a todas aquellas personas que están capacitadas y adecuadas y que desean recibir una invitación sin obligación para entregar una oferta, podrán registrarse libremente hasta el próximo 23 de octubre a las 4:30 de la tarde a través de este link o también en este barcode. Deben tener en cuenta que solamente aquellas personas registradas oficialmente calificarán para recibir una invitación y presentarse para poder hacer esta oferta y hacer el embellecimiento de esta torre. Es un proyecto que se tiene bajo la invitación del ministro Dangui Oduber conjuntamente con Aruba Tourism Authority. Empezamos nuestra ronda internacional con las tensiones que se siguen viviendo en el Medio Oriente, en este conflicto que ya lleva 11 días entre Israel y allí el grupo conocido como Hamas. Pues a pesar de que han sido más y más las víctimas fatales que ha dejado esta guerra, sin embargo también el conflicto continúa y sigue escalando. El escudo de hierro de Israel interceptó sobre el cielo de Sderot una parte de los 6.753 misiles que, según las fuerzas de seguridad israelíes, han sido lanzados desde Gaza a Israel durante la última semana. Cientos de terroristas entraron en nuestras ciudades y trataron de matar todo lo que encontraron en su camino. And try to kill whatever they found on their way. Robert Shukrun vive en la ciudad fronteriza de Sderot, donde las autoridades llevaron a cabo una evacuación voluntaria este domingo, mientras el ejército adelanta una ofensiva para acabar con Hamas. A pesar de la intensa operación militar que ha lanzado el gobierno de Israel en contra de Hamas, todavía este grupo militante continúa lanzando misiles. Evidencia de ello es esta estación de policía completamente destruida después de que uno de estos misiles impactara en este territorio. Los israelíes estamos en guerra y nuestro papel es ganar esta guerra. Este fue el mensaje del coronel Benny Aron a sus soldados quienes han sido movilizados a lo largo de la frontera con Gaza. Mientras se adelantan bombardeos contra Hamas. Acciones que Naciones Unidas advierte ya han generado muerte y devastación para la población civil y alerta de una posible catástrofe humanitaria. Pues hablando de este tema, según lo que ha indicado la ONU, lamentablemente se siguen acabando los insumos que tienen allí en la frontera en Gaza. Según lo que dicen, tienen cerca de 24 horas más para obtener estos insumos y de esta forma ayudarle a las personas y a las víctimas que se encuentran en medio del conflicto. 600.000 personas han sido desplazadas en Gaza y se encuentran en el sur,
muchas ubicadas en 100 refugios designados por la ONU y otras en bodegas de almacenamiento. Según este organismo, pocos de los últimos recursos circularon en 6 camiones con combustible que ya estaban en Gaza y enfatizaron que nada nuevo ha ingresado a este enclave. No han llegado suministros a Gaza desde el 7 de octubre, ni combustible, ni alimentos, ni agua, ni ningún otro tipo de asistencia. Ya suman 14 empleados de la ONU muertos, muchos de estos profesores. El jefe de la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria se dirige al Cairo para negociar la apertura de un corredor humanitario. Necesitamos acceso a la ayuda. Estamos en extensas conversaciones con israelíes, egipcios y otros, con la enorme ayuda del secretario de Estado Antony Blinken en sus viajes por la región. Espero escuchar buenas noticias sobre la llegada de ayuda a Gaza a través de Rafah, uno de los puntos fronterizos. La ONU ha anticipado que para este martes ya no habrá agua para beber en Gaza. Esperamos que ya no quede agua este martes a más tardar. Hemos escuchado informes de que Israel abrió la conexión de agua a Gaza, pero nuestro personal informa que el agua no fluye. Y lo que necesitamos es que se vuelva a abrir el agua para que se puedan llenar todos los pozos, al menos en el sur de Gaza. Y eso debe suceder de inmediato. Y se siguen conociendo más y más historias que ha dejado esta guerra y lo peor son personas civiles que no tienen nada que ver con este conflicto. Y es una joven la cual al parecer es de origen francés, pero que también tiene descendencia de Chile y allí se encontraba desaparecida. Después el grupo Hamas le envió a su familia un video en donde ellos indicaban que la tenían secuestrada. Su abuelo en Chile hace un llamado para que la puedan dejar en libertad. אני מתחננת ומתחננת שוב ושוב, תעזרו לי להחזיר את מיה שלי הביתה. Es el mensaje desesperado de Keren. Hace una semana no sabe nada de su hija. Desapareció tras el primer ataque de Hamas a Israel. Mia Shem tiene 21 años. Se encontraba en el festival Supernova cuando atacaron los milicianos de Hamas. Estuvo en esa maldita fiesta, digo, cuando fueron sorprendidos. Ella mandó un aviso que lo están atacando, me parece, no estoy seguro, y de ahí no hemos tenido ninguna comunicación de ella, no sabemos nada. Y es que Mia tiene un lazo especial con Chile. Su abuelo, Sif Charf, con quien hablamos en exclusiva, es un compatriota que desde 1954 tomó sus maletas y se radicó en Tierra Santa. Está preocupado, pide a las autoridades ayuda para dar con el paradero de su nieta. Quisiera mandar un mensaje al gobierno de Chile, mi querido Chile. Si pueden ayudar en algo, estaríamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Lo último que Mia alcanzó a enviar fue su última ubicación. Nos dispararon, vengan a salvarnos. Alcanzó a avisar por WhatsApp a su familia. Estaba muy cerca de la franja de Gaza, disfrutando del festival. Minutos después, se perdió su rastro por completo. Uno de los paisajes de los cuales muchas personas, en este caso turistas, les gusta visitar es la montaña de 7 colores que se encuentra ubicada en la parte de Perú. Sin embargo, hubo un accidente allí en un vehículo. Lamentablemente una persona falleció y otras varias resultaron heridas. Iban camino a conocer la montaña de 7 colores. En el bus iban turistas de varios países. La unidad se volcó en la vía Cusco-Sicuani, en la provincia de Quispicanchi. Un turista británico de 38 años, identificado como Nicolás Charles Newman, falleció y otros 30 turistas resultaron heridos. Sin embargo, en la lista de pasajeros solo se registraron 16 extranjeros y 5 peruanos. Según la policía, el conductor, identificado como Manuel Casilla, recogió pasajeros en la ruta. Las causas del accidente aún están en investigación, pero la policía tiene esta hipótesis. Finalmente se tiene información de que se habría encontrado este bus que venía y regresaba de la montaña con otro vehículo
Entonces, aparentemente en su afán de darse pase, en esas circunstancias que habría ocurrido el accidente. Los heridos fueron llevados a distintos centros de salud. Los de estado más crítico fueron llevados a clínicas en la ciudad de Cusco. Entre ellos estaban turistas de Polonia, Argentina, España, Italia, Chile y Brasil. Nosotros esta información le trasladamos y articulamos con los consulados y las embajadas. Les hacemos llegar a ellos para que ellos se sean los responsables de hacer conocer a los familiares. El bus pertenece a la empresa Rainbow Mountain Trek Perú, empresa que brinda servicio a varias agencias de turismo para el traslado de visitantes y según la gerencia de turismo, la empresa estaba inhabilitada. En su consulta RUC están apareciendo como inhabilitados. Entendemos que muchas agencias posiblemente al momento después de la pandemia han puesto en inactividad. Hay una agencia que digamos hasta el momento no nos están dando la razón. El 60% de empresas de transporte que van a la montaña de 7 colores son informales, según advirtió. El caso aún está en investigación. Gracias a las cámaras de seguridad de algunas viviendas lograron dar con el paradero de un delincuente, quien sería el responsable de haber robado diferentes artículos y pertenencias de algunas casas en Paraguay. Sillas, ropas de bebé, carritos y otros objetos de valor fueron hurtados en una vivienda ubicada en el barrio San Pablo de Asunción. El supuesto autor fue identificado como Dani Sánchez, de 34 años de edad, que en innumerables ocasiones habría ingresado a diversas viviendas en la zona. Gracias a las imágenes de circuito cerrado en la jornada del domingo, oficiales de la comisaría de 16 lograron su aprehensión. Los vecinos, hartos de esta situación que los mantenía en zozobra, manifestaron su satisfacción por la captura de esta persona. Y nos vamos a un drama de una joven que vive en Medellín, en Colombia. Nuestro canal aliado en Colombia, Noticias Caracol, conoció este relato de esta joven, quien después del fallecimiento de su mamá en el año 2020, se ha encargado de viajar a diferentes países y seguirle el rastro, quien sería el principal sospechoso de la muerte de su mamá. Elijoana Ramírez ha pasado los últimos 3 años de su vida intentando que se haga justicia en el caso de su mamá, María Doralba Pareja, que según la Fiscalía fue víctima de feminicidio en La Dorada, Caldas. El presunto asesino se fugó una vez cometió el crimen y ella lo que quiere es que se condene a quien atentó contra su ser querido. Él entró a la casa, mi mamá estaba en el patio y le pegó con una piedra en la cabeza, se la partió, después la amordazó, la amarró, la golpeó hasta donde no pudo más. Él llegó como inmigrante pues ilegal a La Dorada, Caldas. Él era un vecino, llegó a vivir donde otros venezolanos que estaban en La Dorada. Una vez se enteró de que el señalado victimario de su madre huyó de Colombia, gastó todos sus recursos con la idea de que fuera hallado. Entonces, inicialmente lo logramos ubicar en Ecuador. Yo le di toda la información pues al CTI y a todas las entidades que han estado pendientes, pero cuando salió la orden de captura por fin para Ecuador, él ya se había volado de nuevo para Perú porque se dio cuenta que ya lo estábamos siguiendo en Ecuador, dado que estuvimos en la frontera en Ipiales. Finalmente lo encontró en Chile y le pasó la información a las autoridades y allí lo capturaron. Sin embargo, ya casi cumple 6 meses sin ser extraditado. Trámites administrativos ante la Cancillería colombiana, ante la Cancillería chilena y los diferentes órganos de cooperación internacional a través de los medios de justicia han estado lentos en este asunto. Él está ya capturado, pero no se ha podido hacer la extradición. Estamos esperando, ya vamos a cumplir 6 meses. Me preocupa demasiado que se venzan los términos, porque si esto llega a pasar, lo van a dejar libre. Él en este momento está ya en 2 ocasiones, ya la policía en el mes de agosto viajó hasta allá, hasta Chile para traerlo, pero no se pudo dado que nos falta un documento que debe emitir el cónsul de Venezuela. Ella tiene un solo sueño, que se haga justicia, y si el presunto asesino no es extraditado antes del 3 de noviembre, quedará libre por vencimiento de términos, algo que ella espera que no suceda. Mi vida se acabó, mi mamá era todo para mí, era una excelente persona. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. ¿Qué se conoce de las carótidas y por qué se afectan? Avenoci mi che da papia cubo, pero mi meste manera pa mi ebo. Well rumão, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi time hybrid, queda conecta com aceitar. O data e amada, devo solo plan que da chat com a bonfada. Hybrid, tu cos tem solo paquete e queda claro com aceitar.
El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. The Florin Card Cashback di CMB. Mais com tarjeta de pago, o Florin Card Cashback de CMB está donando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com o The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Vamos a hablar de un tema importante que son las carótidas, que son estos vasos sanguíneos que también se encargan de llevar la sangre hacia el cerebro. Sin embargo, estas también se pueden ver afectadas y podrían tener complicaciones para el paciente. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las carótidas son dos grandes vasos sanguíneos que se encuentran en el cuello y se encargan de suministrar sangre al cerebro y cabeza. Pero cuando los depósitos de grasa o placas se acumulan, pueden estrechar la arteria y obstruir ese flujo sanguíneo, como pasa con el corazón. Ya tiene enfermedad del corazón, pues podemos asumir que tiene enfermedad de todas las arterias de su cuerpo, ¿verdad? Pero hay factores de riesgo que aumentan que nos dé enfermedad de las carótidas, como fumar, el colesterol alto, la presión alta, pacientes con, ¿verdad?, historial familiar de enfermedad de carótida. Otros factores de riesgo son la edad. Se ve más a partir de los 60 años. Padecer de diabetes, obesidad, apnea del sueño, hipertensos y colesterol alto. Al principio de la enfermedad no hay síntomas. Su mayor complicación es de las arterias, por ejemplo, del corazón, que cuando se nos tapa nos da un infarto. El riesgo de la aterosclerosis en las carótidas es que esa placa aterosclerótica calcificada se puede romper y crear y darle al paciente un derrame cerebral, un derrame isquémico. Para los pacientes que no son candidatos a la cirugía convencional, existe un procedimiento que se conoce como TCAR o revascularización de la arteria transcarótida, que ya se realiza en Puerto Rico. Y llega a esta hora nuestra sección de las más virales y les muestro una tensión en el aire que se vivió. Allí el piloto tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Francia. El vuelo tenía que llegar a Ibiza, España, debido a que un pasajero se encontraba bajo los efectos del alcohol y estaba muy abusivo con los demás pasajeros. Un video en la aerolínea Ryanair, que allí iba desde Liverpool hacia Ibiza en España, tuvo que hacer escala inesperada en Francia para expulsar a un hombre que se estaba comportando de forma extraña. Según el video que se compartió en redes, él estaba en estado de ebriedad, ya que apenas se podía mantener en pie. De acuerdo al medio, las personas que estaban a bordo lo calificaron como un hombre perturbador, ya que en la mitad del viaje empezó a molestar a los pasajeros con su insólita conducta. Este video fue compartido por una usuaria, quien escribió junto a unos emojis: yendo de Liverpool a Ibiza, pero desviando en Burdeos. No digan esto, según lo que indicaron. En las primeras imágenes del clip se puede ver cómo la policía francesa trata de levantar al hombre por los brazos, lo cual se les dificulta. Luego de varios intentos se levanta y se balancea por el pasillo, con poca capacidad para mantenerse derecho o en pie.
Después de que se parara, los agentes policiales lo escoltaron por el pasillo del avión mientras el resto de los pasajeros aplaudían y se reían a carcajadas. Y si hablamos de esas imágenes que se han viralizado, vean lo que encontró este maestro en España, pues allí se dio cuenta el nivel de copia al que llegan muchos estudiantes. Ustedes no lo van a creer. Un profesor de educación secundaria obligatoria en España dejó a todos sin palabras al revelar un método que lleva, según explica, la copia a un nivel completamente nuevo. El docente Álvaro Patón compartió su experiencia en un video en donde por lo general relata anécdotas escolares y brinda un vistazo de su vida diaria en las aulas. El sorprendente episodio que dejó al profesor sin palabras ocurrió cuando un alumno se acercó a él con una propuesta. Patón, aún asombrado, describió la situación. Me ha tomado un alumno y me ha dicho que tenía que ver una cosa. Me he quedado sin palabras. Esto ya es completamente a otro nivel. La intriga creció a medida que Patón continuó su relato. El estudiante había tomado una inspiración de un video de YouTube y presentó una cartuchera que en primer vistazo parecía completamente normal. Sin embargo, bajo la apariencia de los bolígrafos, marcadores y resaltadores, se escondía un teléfono móvil con una pantalla que mostraba material de clase y todo tipo de copialina. Este dispositivo permitiría al alumno acceder a fotos que contenían fórmulas, verbos y otros textos útiles para el examen. Y a esta hora, una vez más, llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Loto Cambiando Vidas. Una vez más llega el Loto, la Lotería de Aruba, con su tremendo jackpot del Loto 5, que llegó a la gran suma de 925.000 florines. Para mañana, miércoles 18 de octubre, este jackpot llegó a la gran suma de 925.000 florines del Loto 5. Recuerden que el ticket solamente vale 4 florines y ustedes tendrán la posibilidad de ganar el tremendo acumulado de 925.000 florines. Compren su ticket desde ahora para que también estén en juego. Recientemente se llevó a cabo el partido entre la Selección Colombia y la Selección de Uruguay allí en el estadio de Barranquilla, pues una pareja de futuros padres decidieron hacer la revelación del bebé en medio del partido. Recientemente Colombia empató 2-2 en contra de Uruguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Muchos aficionados estaban allí felices en esta oportunidad. Sin embargo, a unos cuantos pocos les importó el resultado y estuvieron allí en la alegría al máximo. Entre este grupo encajó a la perfección una pareja que se hizo viral al mostrar la revelación del género de su bebé en una de las graderías que estuvieron a reventar para apoyar al combinado patrio. El momento fue grabado por los hinchas de Colombia, que por momentos olvidaron la pelota y ubicaron sus cámaras hacia la pareja, que con un enorme globo quiso compartir con su afición la alegría de conocer el género de la criatura. Con aplausos y chifidos, el color allí negro fue reventado por la pareja y salieron los papelitos azules lloviendo sobre la tribuna para indicarles a los papás que tendrían muy pronto un varón. Y si hablamos de revelaciones de sexo, pero que quizá no era lo que estaban esperando, estos futuros papás se han vuelto virales en las redes sociales por la reacción al darse cuenta que tendrían una bebita. En los últimos años se popularizó revelar el sexo del bebé mediante una celebración. Sin embargo, en esta oportunidad, al parecer, no era el sexo que esperaban. Por lo general, deciden compartir el emotivo momento junto a sus familias y en las redes sociales. Sin embargo, en esta oportunidad, una pareja británica desencadenó un aluvión de críticas tras compartir un video en TikTok que mostró su reacción al revelar el sexo de su bebé. En este clip, los futuros padres estaban parados frente a un panel de cartón mientras el hombre sostenía un pulverizador. Allí salió el color rosa para niña. El video se volvió rápidamente viral, en donde muchas de las personas indicaron que esa no era la reacción que él debía tener. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.